Hola, te doy la bienvenida a tu séptima y última subclase de nuestro primer curso sobre cómo levantar inversión para startups. En él vas a aprender cuáles son los diferentes vehículos de inversión, es decir, cuáles son los contratos que vas a utilizar para formalizar la entrada de recursos dinerarios a tu startup a cambio de participaciones accionarias o derecho a tener participaciones accionarias. Y lo primero que quiero enseñarte es que hay dos clases de instrumentos. El primero de ellos es mediante el cual se documenta una inversión que entra directamente a una participación en equity, es decir, aquellas inversiones en las cuales startup e inversionistas se ponen de acuerdo sobre cuál será la valoración de la startup y por ende a cuánto derecho tiene el inversionista de obtener participaciones accionarias. Por otro lado, tenemos los instrumentos convertibles, que son aquellos en los cuales no hay acuerdo sobre la valoración, pero sí hay intención de entregar los recursos dinerarios hoy y dejar para el futuro el tema de determinar cuál es la valoración. ¿Por qué? Porque en el futuro, en las rondas Serie A en adelante, seguramente va a ingresar un inversionista que quiera directamente una participación en equity y con quien nos podamos poner de acuerdo sobre la valoración en la medida en que en dicha etapa la empresa estará mucho más robusta y será más fácil determinar su valoración. Acá encontramos la nota convertible, el SAFE y otros instrumentos como el KISS en el cual no voy a profundizar. Arranquemos por el primer instrumento entonces, aquel instrumento mediante el cual se hace una entrada directamente al equity. Hagamos un ejemplo. Supongamos que logramos llegar a un acuerdo con el inversionista de que la startup tiene una valoración post-money de $1 millón y estamos buscando que nos entregue $100.000, por lo cual vamos a emitirle participaciones accionarias para que entre a formar parte de nuestra compañía con 10% de sus acciones. En la medida en que no haya mayores factores a negociar adicionales a estos, lo que puedes hacer es utilizar primero un documento precontractual conocido como una Letter of Intention, carta de intención o term sheet u hoja de términos donde plasmes estas condiciones: valoración, pre-money o post-money, monto de la inversión y por ende cuál será el porcentaje de equity que emitirás a cambio. Y posteriormente pasar directamente a lo que se conoce como los actos corporativos de cierre, que suponen la celebración de una reunión de Asamblea General de Accionistas que se documenta mediante un acta, así como un reglamento de emisión y colocación de acciones, donde se definen los términos de la oferta de acciones, cuál será su valor nominal, cuál será su prima de colocación de acciones, cuándo expira la oferta, así como también donde quede claro que se ha renunciado al derecho de preferencia que eventualmente pueden llegar a tener los accionistas de la compañía para suscribir esas acciones antes del tercero que pretende entrar al equity. Luego de esto tendrás que emitir los títulos accionarios y hacer los registros que corresponden en el libro de registro de accionistas, junto con también los registros que corresponden ante la respectiva Cámara de Comercio. No obstante, no siempre todas las negociaciones son así de fáciles. Por lo general, de la Serie A en adelante, los inversionistas solicitan acciones especiales con derechos de liquidación preferente, por ejemplo, o protecciones antidilución, puestos en junta directiva, entre otros temas, sobre los cuales será necesario documentar los acuerdos mediante un contrato que se utiliza luego de los instrumentos precontractuales como la carta de intención o la hoja de términos y antes de los actos de cierre. Este se conoce como el acuerdo de inversión y es necesario porque si estamos negociando que vamos a entregar puestos en la junta directiva y nuestra startup ni siquiera cuenta con una junta directiva, va a ser necesario hacer una reforma de estatutos y definir en qué términos se va a crear la junta, cómo se van a elegir sus miembros, cuáles van a ser sus funciones, sobre qué va a tomar decisiones. Si por el otro lado queremos entregar acciones especiales, tendremos también que seguramente crear esas acciones especiales y obligar a la compañía y a los accionistas a llevar a cabo todas las actividades que es necesario hacer para reformar los estatutos, crear y emitir esas acciones especiales. Así que en este caso, cuando hay negociaciones especiales, lo que necesitaremos es, primero, un documento precontractual, carta de intención u hoja de términos; segundo, un documento contractual, conocido como acuerdo de inversión; y tercero, el paso a los famosos actos corporativos de cierre que ya te comenté cómo funcionan. Ahora, si nos vamos a la segunda clase de instrumentos, vamos a ver primero la nota convertible.
Y la nota convertible entonces funciona de la siguiente manera. En principio hay que entender que es un contrato que se compone de dos contratos en uno solo. Es decir, es un contrato complejo, como le llamamos los abogados. Y no es complejo porque, oh, qué difícil que es, sino porque tiene dos contratos en uno. Acá hay un contrato de mutuo o un contrato de préstamo y un contrato de opción de compra. El contrato de préstamo creo que no tengo que explicarlo a profundidad. Por ejemplo, cuando tú o tus familiares van al banco a pedir plata prestada, suscriben un contrato de mutuo, donde se obligan a restituir el monto en un plazo y con unos intereses que compensan el riesgo que está asumiendo el prestamista y también el valor del dinero en el tiempo. Por el otro lado, el contrato de opción me gusta identificarlo con el fútbol. Imagínate un futbolista muy famoso, en el caso colombiano James Rodríguez, luego del 2014 cuando tuvo una magnífica presentación en el Mundial de Brasil y fue comprado por el Real Madrid en $80 millones. Luego se le dio en préstamo a James por parte del Real Madrid al Bayern Múnich y se le dijo al Bayern Múnich, mira, tengamos un contrato de opción de compra, es decir, yo Real Madrid me obligo a venderte a James en el futuro si tú decides ejercer la opción de compra y si la ejerces sobre estas condiciones que estamos pactando, por ejemplo, un precio de $80 millones. Ahora, en el caso de James, desafortunadamente no le fue muy bien en Alemania, le daba mucho frío jugar allá y el Bayern Múnich decidió devolver a James y no ejercer su opción de compra. Así que como te das cuenta, en la opción una parte se obliga a vender y la otra tiene la facultad de comprar o no bajo los términos negociados inicialmente. Ahora, si nos llevamos este ejemplo al mundo de las startups, lo que va a ocurrir es que el inversionista nos va a entregar unos recursos a título de préstamo, ellos van a ir a nuestro pasivo, van a traer aparejados unos intereses remuneratorios en caso de que sea necesario restituir el capital y que el inversionista no ejerza su opción de compra. Pero en caso de que él ejerza la opción de compra, lo que va a ocurrir es una capitalización de este préstamo. Y la gran disyuntiva o la gran pregunta acá es ¿en qué términos se va a capitalizar esa deuda? Es decir, ¿cuántas acciones vamos a emitir a cambio? Y para ello es que surgen los conceptos de cap y descuento, que protegen al inversionista a la hora de ejercer dicha opción de compra. Así que vamos a ver cómo funcionan estos conceptos. El primero, como te decía, el plazo es el primero que tenemos que negociar porque es un requisito esencial del contrato de mutuo para que exista, lo mismo que los intereses. Un plazo de duración fijo y unos intereses que no pueden superar la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y por otro lado habrá que negociar el famoso evento de conversión para que en caso de que no se haya llegado al plazo, pero ocurra esa condición que puede ser una ronda de inversión subsiguiente, tengamos que entrar a verificar cuál es la valoración y por ende cuántas acciones va a tener el inversionista, así como el cap y el descuento. El cap funciona como un techo de valoración. Imaginémonos que la valoración de la compañía es del tamaño de una pizza mediana de Domino's y que al cabo de un año la pizza creció a un tamaño grande. Ahora, lo que va a ocurrir es que el inversionista que entregó un dinero cuando la pizza era mediana, es decir, cuando la pizza presuntivamente valía $1 millón y él entregó $100.000, se tenía la expectativa de tener un pedazo que equivaliera al 10%. Pero si la pizza crece y vale $2 millones, ahora el pedazo no va a ser equivalente al 10%, sino al 5%. Es por esto que ellos van a querer negociar este tipo de protección y que así la pizza crezca a grande o extra grande, para efectos de calcular cuál es su valoración para la entrada al equity, el tamaño de la pizza, o es decir, la caja, va a ser mediana. Nunca va a valer más para efectos de la conversión la pizza de $1 millón, así valga $2 o $3 millones, con lo cual el inversionista garantiza que no se le va a diluir en caso de que la valoración de la startup se pueda disparar, como sabemos que puede ocurrir en este tipo de inversiones. Por otro lado está el descuento. Imagínate cuando llegas con un cupón de descuento a una tienda a comprar una camiseta que valía $100.000, siendo exagerado, con un cupón de descuento del 20% que te queda entonces en $80.000 y la puedes comprar más barata. Así mismo funciona
el descuento que se aplicaría a la valoración definitiva que nos dé el mercado. Entonces, para resumir, la nota convertible es ese instrumento mediante el cual el inversionista nos presta plata y si la quiere de vuelta se devuelve con unos intereses, o si la quiere capitalizar y recibir acciones, se capitaliza aplicando las protecciones del caso que se hayan negociado, sean estas cap o descuento. Ahora vamos al SAFE, Simple Agreement for Future Equity, instrumento creado por Y Combinator, la aceleradora más grande y reputada del mundo, y un instrumento creado respondiendo a la necesidad de simplificar y hacer más eficientes este tipo de inversiones. En la medida en que Y Combinator decidió cambiar la connotación de un mutuo convertible a acciones a la de un security o valor, y en la medida en que ya no estamos ante un contrato de mutuo, no hay que negociar plazo ni intereses. Le estamos quitando 2 puntos de negociación a este asunto. Así que nos iremos a un SAFE en el cual tendremos que negociar un evento de conversión, sea este cualquiera, por ejemplo, que llegue una ronda subsiguiente, o un evento de conversión calificado, es decir, que llegue una ronda de inversión por X monto o tal valoración, y negociar el cap, pre-money o post-money y el descuento del caso, los cuales funcionan exactamente igual que en el caso de la nota convertible. Para el caso colombiano, esto se tiene que contabilizar como un anticipo para futura capitalización, y al ser un anticipo para futura capitalización puede ser solicitado su reembolso acorde a la legislación colombiana. Por ende, es posible ver algunos SAFEs con plazos u obligaciones de ser restituidos, pero no es lo usual ni es lo más técnico, porque no responde al espíritu con el cual fue creado por parte de Y Combinator. Así que ya conoces cuáles son los contratos de inversión que vas a utilizar cuando hay acuerdo sobre la valoración y entrada directa al equity, así como los instrumentos que se utilizan cuando no hay acuerdo sobre la valoración y se deja la entrada al equity a futuro, cuando el mercado sabe que nos dice cuál es la valoración. Yo y el equipo de Philo sabemos que este es un tema bastante complejo y que no basta solo con decir cuáles son los conceptos clave. Así que vamos a darte un taller gratuito práctico donde vas a entender cómo negociar y cómo funcionan los diferentes conceptos que te hemos enseñado en esta clase. Para ello debes seguirnos en redes sociales, @filolegal en Instagram y filolegal en LinkedIn, para encontrar cuál será el día y la hora en que haremos este taller práctico online utilizando la herramienta de Miro. Nos vemos.